Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Un país, un Estado, una nación sin justicia es un país sin futuro. Justamente lo que hay en este país nos está indicando que una de las cosas que tenemos que revisar de fondo es el problema de la injusticia, tanto la que imparten los organismos de la rama judicial como la injusticia material. Dijéramos que hay unos derechos, unos fundamentales, otros de segunda generación, de tercera, y ya se habla de derechos de cuarta, quinta y hasta de sexta generación. Pero la mayoría de las veces, por falta de una justicia eficiente, esos derechos se quedan en el papel. Pues bien, todo eso para ponerle una introducción al paro judicial que lleva ya más de un mes. Para analizar ese tema, mi invitado esta noche es el doctor Jorge Orlando Rubiano, presidente del Círculo de Abogados Litigantes de Colombia. Doctor Rubiano, bienvenido a mi programa. Doctor Ricaurte, muy buenas noches, gracias por invitarme a este programa. ¿Por qué el paro judicial? Bueno, es lamentable tener que decir que nos encontramos frente a una situación de inconformidad por parte de unos pocos, porque hay unos sindicatos de jueces y unos sindicatos de funcionarios, pero están divididos. Y un paro que fue anunciado con mucha anterioridad, terminó que el día que comenzaron, el 9 de octubre, la mayoría consideraron que había que trabajar, que no había razón para protestar, pero desafortunadamente unos pocos, 2 o 3 en cada sede judicial, se atravesaron, cerraron con una bandera las puertas, no dejaban el acceso a los funcionarios, algunos se pusieron bravos. Encontramos que en la carrera 10ª, en el Menqueteba, a las malas entraron a trabajar los jueces, pero pasaron los días y no hubo ese apoyo por parte de la institucionalidad, de la gerencia, de los altos dirigentes de la misma rama judicial, que ellos terminaron doblegados aceptando lo que 3 o 4 funcionarios cerraron la puerta y no dejaron pasar, y ahí se comenzó a... ¿Se está refiriendo al Consejo Superior? Al Consejo Superior. La sala administrativa del Consejo Superior tiene la responsabilidad de hacer funcionar la justicia en nuestro país. Para eso fue creada en la Constitución del 91, para que la haga funcionar. ¿No será que como se pretende acabar el Consejo Superior se han echado con las petacas? Parecería que eso se trata, que a ellos no les interesa, que no están de acuerdo. En la reunión que tuvimos esta semana precisamente con el presidente de la sala administrativa, donde queríamos buscar fórmulas para qué soluciones, él nos dijo a nosotros no tenemos, ustedes vinieron a la instancia que no tiene nada que ver, eso es con el señor ministro, que es el que tiene que, el ministro de Justicia, o con el señor ministro de Hacienda, que es el que tiene que colocar los recursos, pero con nosotros no tenemos. Digo, señor, si usted es el gerente. Luego en el 91 de las pocas cosas buenas que se consiguieron no fue darle autonomía y presupuesto propio a la rama judicial. Luego, dentro de el buen número de jueces de descongestión, no debió y no se previó en el presupuesto de este año los recursos necesarios para cubrir esa contratación. Eso fue lo que nosotros le dijimos: ¿cómo es posible que si hay un presupuesto para que con ese presupuesto se haga funcionar esta gran empresa que se llama rama judicial, que es independiente? Porque nosotros ya fuimos donde el ministro, le dijimos: señor ministro, ¿cómo es que no se les colaboró a los que sí querían trabajar y que los permitieran ingresar? Y dijo el ministro: yo no me puedo inmiscuir en los asuntos de la rama judicial, que somos ramas separadas. La rama judicial es independiente y ellos tienen su autonomía propia. Y nos dice el señor presidente de la sala administrativa que no, eso es responsabilidad del gobierno. Esto para que nadie se lave las manos, entonces, ¿cómo debiera quedar en la nueva estructura, si es que es necesario hablar de una nueva estructura para la rama judicial?
Yo consideraría que así como está diseñado, pero con una gran y alta responsabilidad que está ahora en cabeza del director general, del director nacional de administración judicial, que él es el que prácticamente sería el gerente, pero es que aquí lo que están sobrando son 6 magistrados que no, realmente ninguno, no se ponen de acuerdo para gerenciar. Bueno, entonces fíjese que usted ha dicho una cosa bien importante, lo que necesita la rama judicial es una gerencia. Una gerencia. Que la tiene. Lo que pasa es que detrás de ese gerente hay 6 burócratas que no han debido crearse en la Constitución del 91. Lamentablemente. Bueno, pero mire, doctor Rubiano, lo grave de eso es que eso que ya sobra el Consejo Superior, ahora se quiere reemplazar por un sistema de gobierno y administración judicial que no tendría los 2 niveles que tiene ahora, sino que para colmo del mal le agregarían un tercero. ¿Es esa la solución? No, yo considero que... Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es como estaba planteado en la reforma constitucional que se presentó hace 4 años, en donde la rama judicial administra un solo gerente, y hay una especie como de consejo donde participan un comité interinstitucional, pero no es el que elige y el que nombra, porque es que si en este momento el director nacional de la rama de la administración judicial depende del nombramiento de los 6 magistrados, entonces él tiene que obedecer lo que le digan. Claro. Y si no hay esa autonomía de un gerente, claro, pues obviamente no puede ordenar. Pero entonces la coordinación de las materias, de los aspectos referentes a la rama judicial, donde no es administración de la rama, donde no es ejecución del presupuesto, ¿quién se encargaría? Porque a ver, en la rama ejecutiva hay una cabeza que es el presidente. En la rama legislativa hay una cabeza que es el presidente del Senado. Eso no acontece en la rama judicial. ¿Cómo solucionar ese problema? En la reforma se planteaba que los presidentes de las altas cortes conformaban como un consejo consultivo, pero no decisorio, que es lo importante, porque si quien toma la decisión son los altos presidentes de las altas cortes, entonces se cambia la función y el gerente queda dependiendo de lo que decidan. A mí me parece en materia administrativa y en materia presupuestal, la decisión debe estar en un gerente. Y la coordinación de la rama judicial se debe ejercer entonces en cabeza de los presidentes de las 3 altas cortes, que son la Corte Suprema de Justicia. Bueno, siendo eso tan sencillo, ¿por qué no lo hemos hecho? Ustedes que lo padecen en el ejercicio de su profesión. Lamentablemente hubo un proyecto que fue aprobado, que se firmó por los presidentes del Congreso, y que cuando el presidente lo va a firmar se dieron cuenta que él no se había leído, y entonces hubo que convocar a unas extras para anularlo y volver otra vez a retroceder. Lamentablemente así pasa con nuestras leyes. Lo cual indica que en este país se improvisa más de lo que la gente cree que se improvisa, que ya es mucho. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el doctor Jorge Orlando Rubiano, presidente del Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, analizando este tema de la falta de justicia, del paro en que se encuentran los jueces, la rama judicial. Y es necesario plantear algo elemental. ¿Dónde está la sociedad que no se defiende? ¿Y dónde están, se lo pregunto a usted con todo respeto y consideración, dónde están los abogados que no tienen la misión simple de recibir unos poderes y defender aisladamente los casos de falta de justicia, sino de defender la justicia? ¿Qué pasa ahí, doctor Rubiano? Desafortunadamente también no ha habido esa voluntad política del alto Estado, porque los abogados estén representados, estén colegiados
Este es el único país, lamentable a nivel suramericano, Sí. que adolece de una colegiatura de abogados. En todos los países existe de origen constitucional o de origen legal unas organizaciones de abogados que tienen mucha fuerza, que influyen en las decisiones del Estado. ¿Cuántos abogados aproximadamente hay en Colombia? Aquí en Colombia hay más de 100.000 abogados. Más de 100.000 abogados. ¿Y cuántos están agrupados, organizados? ¿Cuántos hay en la organización? En nuestra organización realmente tenemos unos 100, 150 abogados. ¿No más? Porque es que lamentablemente esa es otra cultura también del abogado. Bueno, pero entonces ustedes no tienen la suficiente, me va a excusar, el suficiente peso específico para llegar a exigir la cesación del paro, porque ustedes también como litigantes se afectan. ¿Quién la tiene entonces? No la hay porque en Colombia no existe una colegiatura reconocida. Con decirle que ni siquiera hay una ley que reconozca el Día del Abogado, no hay una ley que diga se reconocen a los colegios de abogados, y no hay una ley como que pretendió crear en la reforma anterior que se hundió, que era el Colegio Nacional de Abogados. Pero la pregunta es esta: si quienes se supone que conocen las leyes, que son los abogados, quienes tienen las condiciones para defenderse y para defender a la sociedad, no lo hacen, entonces pobre sociedad, que si los abogados no lo conocen, mucho menos el resto. El problema ha sido de celo, el temor que le tienen a que los abogados se organicen desde todo punto de vista, tanto así que en la reforma se hundió el Colegio Nacional de Abogados de origen de reforma constitucional, pero en esta reforma que plantearon a la reforma a la justicia no quisieron nombrar ningún Colegio Nacional de Abogados porque les da temor que en el momento en que ya se cree ese colegio va a tener tanta influencia en el poder del Estado, con su opinión, con su conocimiento, que es mejor seguir dejando escondido a los abogados. Pero entonces una cosa, los hechos, doctor Rubiano, son los que van determinando el camino institucional de las sociedades. Si ustedes se pusieran a agrupar realmente a esos 100.000 abogados, el peso específico de 100.000 abogados podría propender por la reforma estructural e integral que necesita la justicia colombiana. Sí, desafortunadamente el problema cultural del abogado es que se encierra en su oficina, se dedica a llevar sus individualismo procesos y se encierra, y efectivamente no hay poder humano que lo saque y le diga vamos a reclamar, vamos a pelear. Es muy difícil, es un gremio. Fuera de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, por lo menos en su sala administrativa, ¿qué reformas esenciales en su concepto hay que hacerle a la Administración de Justicia? Nosotros consideraríamos, por ejemplo, que es muy importante que para todos los eventos se cuente con la participación del gremio de los abogados, que es el otro extremo de la baranda. Sí. En la baranda están los funcionarios y están los usuarios, que representan a las personas que necesitan. En este país la ley 270 crea el Comité Interinstitucional de la Administración de Justicia, pero tienen totalmente aislado a los abogados, no los dejan participar, que son los que necesitamos estar allá para poder dar las opiniones, para poder dar qué se requiere, porque uno está viviendo el día a día detrás de la baranda. ¿Tiene usted algún dato del número de procesos que actualmente están represados en los despachos judiciales? No, son muchísimos, pero no tenemos un dato estadístico así de cuántos. Sabemos que cada juzgado mueve más de 1.000 procesos, que eso es exagerado. Un juez manejando 1.000 procesos no tiene ni siquiera 100 podría manejar en un mes. No hubo una gran falta de previsión, proyectar la contratación de unos abogados de descongestión, dejando el tema truncado como a medio camino. Es que ese es otro problema también que se ha venido presentando, que nombran jueces de descongestión por 3 meses y se demoran un mes en hacer el inventario, en hacer la entrega. Es decir, se les acaba el contrato cuando no han empezado. Cuando no han empezado ya se les acabó el contrato entregando, y viene la pelea y entonces vuelven y nombran por otros 3 meses. Eso es lo más ilógico y absurdo, porque nunca van a avanzar.
Si les dicen van a ser contratados por un año y tienen que sacar estos procesos, entonces tienen un tiempo, pero 3 meses y se les termina el contrato y arranca la pelea que fue hace 2 o 3 meses, estuvimos en la misma pelea porque se les acabó, duraron 2 semanas cerrados los juzgados. 2 semanas. Usted como abogado litigante, ¿qué piensa de que los señores magistrados de las Cortes estén renuentes a que se les ponga un juez real que los investigue penal, disciplinaria y fiscalmente? Considero que realmente eso es necesario, que haya una... No, pero ¿no le parece que es más grave de lo que está diciendo? De con qué autoridad existen unos magistrados que quieren que haya leyes, pero no para ellos, exactamente, sí, nos parece ¿Eso terrible. no le parece aberrante? Gravísimo, eso nos parece ¿Y por gravísimo. qué usted como presidente de este gremio no se ha pronunciado y por qué los abogados no se pronuncian sobre una aberración como esa? Nosotros nos hemos pronunciado, lo que pasa es que no tenemos eco porque precisamente los abogados somos invisibles, nadie nos ve. No, pues utilizando los medios como este que les estoy ofreciendo para expresarse, porque es que no parece que tenga lógica y no hay motivo justificado alguno para que haya unos señores magistrados que quieran que exista la ley, pero no para ellos. Porque así se ha venido acostumbrando el país a través de una comisión de absoluciones que se llama, donde son los que los investigan actualmente y no pasa nunca nada, ni con magistrados, ¿Usted ni con tiene nada. noción de que alguna vez se haya sancionado o disciplinaria o fiscalmente o penalmente a uno de estos señores magistrados? No se conoce de uno solo que haya sido sancionado por la comisión que investiga en la Cámara de Representantes, ni mucho menos por el Senado, porque es que de la Cámara de Representantes no pasa, ahí absuelven a todos, y entonces nunca va a haber sanción por parte del Senado, que es la que los juzgaría, finalmente. No ha habido ¿Cuál debe ser la solución a ese problema, doctor? Debería haber un tribunal especial de aforados. Yo consideraría que sí está muy bien el Tribunal Especial de Aforados, que los investigue como cualquier ciudadano común y corriente, que los investigue obviamente con un tribunal especial, pero con la justicia que les corresponde como ellos mismos le imparten. Se nos acabó el tiempo, doctor Rubiano, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, doctor Ricaurte, y espero volver a tener la oportunidad para seguir conversando. Con mucho gusto, esperamos que el paro judicial se resuelva muy pronto, porque si la justicia es escasa, estando abiertos y trabajando en los despachos judiciales, se vuelve, por supuesto, aún más escasa no estándolo. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Conmigo se encuentra el doctor Jairo Enrique Herrera Pérez, que es también miembro del Colegio de Abogados Litigantes de Colombia, un profesor importante sobre fundamentalmente el tema vital de los derechos humanos. Por razones como las que habíamos mencionado, el doctor Jairo Enrique va a actuar en este sentido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Jairo, buenas noches. ¿Y qué es lo que usted va a pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Buenas noches. Puntualmente, estimamos los abogados litigantes que los paros judiciales se traducen en una vulneración del derecho humano de acceso a la justicia. Claro. Detrás de ese derecho... Entre otras porque está permitidos los paros, pero no en los servicios públicos esenciales. Por supuesto, pero detrás de él una violación flagrante a lo que se considera como el derecho humano procesal más importante, que es el debido proceso, y uno de sus postulados más importantes, que es el plazo razonable. Entonces, los abogados litigantes dejaremos en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos digan si el Estado colombiano es o no responsable internacionalmente por dejar a buena parte de colombianos sin justicia.
pero podrían hacerlo directamente sin haber agotado los recursos en el orden interno. Los abogados litigantes no tenemos la facultad legal de solicitar la declaratoria de ilegalidad del paro. Por consiguiente, no tenemos un mecanismo, además porque los paros tampoco están previstos como tales, no tenemos un mecanismo para agotar recurso interno frente a la parálisis. Nada distinto de lo que ya dijo el doctor Rubiano, acudir ante el presidente de la sala administrativa para decirle qué fórmulas de solución hay, ante cuya negativa no tenemos una salida nacional y por tanto necesitamos que sea un organismo internacional de derechos humanos el que diga si lo que está pasando en Colombia con un servicio esencial de justicia está bien o está mal. En el muy escaso tiempo que nos queda, doctor Jairo, ampliemos un poquito con qué argumentos va a llegar usted ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la justicia es uno de los derechos humanos más desarrollados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No existe antecedente en los 37 años que lleva el sistema interamericano de denuncias internacionales por parálisis de la justicia de un Estado. Ya veremos entonces cómo va a recibir la Comisión esta novedad, porque entendemos vulnerado en la medida en que no podemos dirigir un memorial, reclamar una libertad de una persona, ni reclamar los derechos fundamentales que emanan del debido proceso. ¿Por qué escoge la Comisión Interamericana y por qué no otro sistema, por ejemplo, el de Naciones Unidas? La Comisión Interamericana va a recibir de nosotros una solicitud con medida cautelar y esa medida cautelar, si llega a tener una respuesta urgente, colocará entre la espada y la pared al gobierno nacional para resolvernos el acceso que tanto le estamos reclamando. Esa medida, así como está prevista, no la tenemos en Naciones Unidas. Doctor Jairo Herrera, muchas gracias. Con mucho gusto. De nuevo a ustedes muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes estos ratos. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días tocando otro tema de interés nacional o internacional. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.